Hoy en Semblanzas Biográficas vamos a conocer el lado más personal de una compañera que, para quienes estuvimos en la pasada edición de San Ivo, este 20 de mayo de 2022, tenemos que decir y tenemos que confesar ya desde este primer momento que nos robó un poquito el corazón. Y van a entender por qué, ya verán. Hablamos de Balbina Álvarez Tonzón. Balbina, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Estamos en la biblioteca del colegio. ¿Cuántos libros habrá estudiado de los que se encuentran hoy aquí? ¿Cuántos libros habrá consultado también? Sin habérselo propuesto en un primer momento, porque como nos dijo en San Ivo, usted tenía pensado dedicarse a la vida contemplativa, vivir del cuento, que nos dijo literalmente, ¿eh? Sí. Cuéntenos un poco eso. Así es. Bueno, si quieres, te empiezo desde de mi nacimiento, ¿no? Empiezo ahí. Pues sí. Mira, yo nací en una familia de labradores muy modestos, en un pueblo cerca de aquí, pero que la ciudad no había llegado mucho a ellos, o sea, un pueblo. Mi padre escasamente sabía leer y escribir, mi madre más o menos, un poco más. Entonces, soy hija única, nací en agosto de 1941, y bueno, en principio, pues en los pueblos, a la escuela del pueblo, con una profesora fabulosa, que de ahí conservo una caligrafía muy bien cuando no escribo deprisa, porque doña Cesarina, la maestra que teníamos en el pueblo, nos hacía repetir muestras y muestras de escritura hasta que la escritura era perfecta. Bueno, a los 9 años mis padres, con mucho sacrificio y muy modernos para ese tiempo, porque ahí no era habitual, me mandaron a estudiar a Oviedo. Para venir a estudiar a Oviedo me acompañaba una prima de mi padre, mi madrina, que estaba viuda y vivió con nosotros siempre. Y entonces vinimos a vivir a Oviedo, recuerdo, a la Plaza de Santullano, aquí en Oviedo, número 18. Con una cosa que ahora ni existe, hace muchos años que no existe, que es una habitación con derecho a cocina. Entonces, bueno, pero sigue existiendo, ¿no?, de cara a los estudiantes. Ahora los estudiantes sí. Parece que sí. Me comentaban que vuelve a instaurarse eso un poquitín. Pues nos vinimos con una señora ideal, una señora cariñosísima, que desde el primer momento me adoptó ya como sobrina o como más. Bueno, maravilloso, estuvimos ahí. Y ahí estuve estudiando en el Instituto Femenino, en la General Elorza. Ahí estuve estudiando hasta que yo tenía 16 años, hasta quinto de bachiller. Entonces, hasta ahí, en ese momento, el bachiller era de 7 años y había que hacer la reválida de séptimo. Yo dejé de estudiar a los 16 años, por lo tanto, no tenía terminado el bachiller y no tenía hecha la reválida. ¿Qué pasó con eso? Bueno, abandoné los estudios, me ennovié, conté en la charla que tuvimos en San Ivo, me ennovié con mi futuro marido, me ennovié con él con 14 años, con calcetines y coletinas, 2 coletas, con lacito, todavía, coletas y calcetines. Bueno, tenía 16. No, ahí cuando me ennovié tenía 14 años. Y ella era estudiante de Derecho. Él estaba en tercero de Derecho. Pero dígame una cosa, Balbina, porque eso a día de hoy se buscaría su entonces futuro marido, y si fuera a día de hoy, auténticos problemas legales, ¿no? Sí. Porque con 14 años, ¿cuántos tenía él? ¿21? Él tenía 20 años. Sí, acabó con 22. ¿Estaba bien visto entonces? No, fui muy adelantada para mi tiempo, desde luego, pero era también de mi pueblo, entonces las familias eran conocidas, empieza un poco como amistad y terminó enseguida como noviazgo, y bien, las familias encantadas, porque eran amigas y las familias encantadas. Sí. Entonces ahí, bueno, pues con ese noviazgo, pues lo que conté. Digo, bueno, pues nada, yo me voy a casar con José Ramón, yo no voy a estudiar porque él no va a permitir que estudien, que trabaje, porque las mujeres de abogados, pues no. Entonces ahí, eso, pues... casar rico, que a casar rico, lo que dije, efectivamente, y lo dejé.
A partir de ahí, pues empecé a hacer otras cosas que me gustaban, que era, pues, clases de pintura, clases de labores, bueno, en unos cuantos años ahí no hice nada. Nos tardamos en casar muchos años, porque en mi perspectiva de que iba a acabar la carrera a los 2 años, que la acabó, sí. Pero claro, a partir de ahí tuvo que hacer una pasantía que la hizo con Enrique Cárcava, y estuvo 6 años con Enrique Cárcava. Sí. Por lo tanto, 2 que le faltaban, más 6 que estuvo con Enrique Cárcava, pues eso se alargó la boda un montón. O sea que me novié con 14 y me casé con 26. Bueno, pero para entonces ya era una auténtica artista, ¿no? Porque hacía labores, sí, hacía... Sí, yo tenía la vida muy llena, sí, es verdad. Pero entonces, me acuerdo que en ese tiempo José Ramón decía, bueno, tienes que aprender a escribir a máquina. Me llevó una Underwurf que se alquilaban, no comprada, se alquilaba. Me llevó la Underwurf para que yo hiciera prácticas. Bueno, la hice 4 días, a mí eso no me gustaba y siguió sin gustarme. A día de hoy no escribo a máquina, siempre dicto o minuto para que lo pase mi Beatriz y yo no escribo a máquina, nunca escribí. Entonces, o si lo hago a dedo, vaya. Entonces, en esos años, bueno, me caso en el año 26, me caso con 26 años, en el año 1968, sí. Y ya tenía abierto José Ramón el despacho, y le iba fenomenalmente bien. En ese tiempo que había compartido despacho con don Enrique Cárcava, pues ya había empezado a llevar juicios importantes, ya se había metido mucho en el sindicato del metal, ya era, creo, en esa época abogado de ciertas empresas importantes, como podía ser Duro Felguera, otras empresas de la parte de la Felguera, asesoraba convenios de Ensidesa, lo que eran antes Ensidesa, en fin, ya estaba muy metido sobre todo en temas laborales. Sí. Tenía éxito en ese momento ya. Bueno, entonces me caso, tengo a mi hija y estábamos viviendo en un piso muy pequeño. ¿La tiene pronto, nada más? Pronto. Al año y poco. Entonces vivíamos en un piso muy pequeño y en ese piso tenía José Ramón el despacho, nuestra zona de salita, dormitorio y cocina. Esa niña no sé cómo salió bien educada, porque la consentíamos todo, porque lo que no se le podía permitir a esa niña era que llorara o que hiciera ruido, porque en el otro lado estaba la consulta. Claro. O sea, eso era, así estuvimos unos pocos de años, hasta el año 73, que pudimos pasar a un piso ya grande y ya con los despachos correspondientes y con sitio para los pasantes que siempre había y demás. Entonces, pero seguía siendo casa y despacho. Casa y despacho, y sigue siendo a día de hoy. Debe ser de los pocos que quedan que son casa y despacho. Seguimos a día de hoy así, lo que pasa que el piso es un piso de 6 habitaciones, muy grande. Y está la vivienda un poco a un lado y los despachos a otro. Pero sigue siendo así. Sí. Y ahí seguimos, ya digo, en el año 73 nos cambiamos a este sitio. Y yo seguí, pues eso, la vida contemplativa que me decías, sí, sin trabajar. Y pues por el año ahí empezaron a tener algunos problemas José Ramón, pero pequeños, pero en el año creo que en el año 78, parece que fue, pues le dio un achuche un poco más fuerte, ¿sí? Y es el que, como os comentaba, es el que me hizo espabilarme. Ahí la vida le puso a prueba, ¿verdad? ¿Y ya tenía las dos niñas, acababa de nacer la segunda. ¿Y entonces ahí qué pasó? Acababa de nacer, tenía 2 o 3 años. Eso fue el punto de inflexión de su vida realmente. Exacto, ahí fue. Entonces, pues eso, la primera dificultad, que no había hecho la reválida, ni había terminado bachiller, y por lo tanto había esto que era la prueba para mayores de 25 años. Sí. La preparé un poquitín, la preparé un poco en unas personas que se dedicaban a esto en la calle San Francisco, y no, pero fui como 20 días, porque fue pensarlo y decir, pues lo hago. Bueno, fui Porque ya pintaba mal. Ya pintaba mal. El pronóstico era no a corto plazo quizá, pero lo que le daban eran unos pequeños ictus que los recuperaba muy pronto, pero que cada vez eran un poco más fuertes y cada vez tardaba más en recuperarlos. O sea, y entonces, bueno, pues había que hacerla algo. Estamos hablando de 2 niñas, una casi recién nacida. Una de 3 años creo que tenía Beatriz y Covadonga tenía 9 cuando empiezo la carrera. Bueno. Sí, bueno. 3, pues bueno, sí, pero da igual, niñas muy pequeñas, sí, que necesitan mucho de su madre, que necesitan mucho también de su padre, aunque en ese momento estaría trabajando. Sí.
Y aquí hay que empezar de nuevo, prácticamente, Sí, ¿no? completamente. Entonces Completamente. preparo ese acceso a la universidad. Sé que había una prueba, recuerdo como anécdota que había una prueba de inglés, que yo no había visto inglés en mi vida. En el instituto había algo de francés, pero inglés, ni yes, nada. Entonces, la prueba saqué un 0 redondo, no sé, sacaría un -10. Bueno, no sé en qué otras cosas habré sacado buena nota, porque, bueno, pasé la prueba sin dificultad. Y bueno, ahí empiezo la carrera. Como... Que tenía claro que iba a ser Derecho. Sí, porque dije pensé en hacer graduado social. Sí. Y entonces José Ramón, mi marido, me dice, emprende que puedes hacerlo, con lo que os contaba, tú puedes, decía él mucho. Era mucho qué bueno y qué clave es tener a alguien así al lado sí. que de alguna manera esté empujando por uno, sí, ¿no? Sí. Porque en esos momentos no sería difícil, en lo que menos pensaría o lo que menos ganas tendría sería ponerse a hincar los codos, ¿no? Sí. Con la Fue situación terrible. familiar que tenía. Yo recuerdo que, bueno, estudié, por supuesto, las niñas nunca notaron que yo estaba estudiando, eso seguro. Yo estudié toda la carrera por la noche. A las 10, pues, bueno, a la hora que fuera se acostarían ellas temprano, su padre quedaba un poco por allí y tal, y se acostaba también, y a las 11 de la noche, hasta las 3 y las 4 de la mañana, era yo cuando hice la carrera completamente así por la noche. Pero después las clases eran por la mañana. Y después iba a las clases por la mañana. Bueno, bien es cierto. En el colegio. Bien es cierto, sí, que ellas estaban en el colegio, en Peñaviña, que comían allí, y también tenía una persona en casa que me ayudaba unas horas. Eso estaba resuelto por ahí. Pero yo lo que no hacía era ponerme a estudiar por la tarde cuando estaban las niñas por casa y el despacho pues con gente y tal. Yo me ponía a estudiar por la noche. Yo mi carrera la hice por la noche. ¿Y cómo eran esas clases por la mañana? Muy bien. Porque ese ambiente universitario, ¿con cuántos años estamos hablando? Estábamos hablando, yo nací en el 41 y empecé la carrera en el 78, 79. Pues fíjate, 37, 38 años, 38 tenía. Con chavales, voy a decir críos de 18. Sí, de 18. Y que pensaban que sería la profesora. Sí, había como 4 o 5 personas mayores más. Empezaron conmigo unas cuantas. Todas fueron abandonando, primero abandonaron ya alguna y que nada, todas lo dejaron, no terminaron. Y de mayor yo creo que de persona mayor nada más que estaba yo. Pero lo dije el otro día, todos los niños, todos los chicos estos fueron una maravilla conmigo. Yo los primeros días digo, bueno, pues se van a reír porque, bueno, que una señora mayor que hace aquí tal, todo lo contrario. Fueron ahí, bueno, tengo buenísimos amigos de esa época que hoy están, pues son jueces, fiscales, un par de amigas procuradoras, otras abogados ejerciendo, bueno, están por ahí por el mundo unos cuantos con los que había cogido más relación, pero con unos pocos mucha relación y en general con todos muy ayudones conmigo. ¿Necesitas apuntes? ¿Quieres que vamos a fotocopiar? ¿Quieres que te fotocopiemos? Bueno, una maravilla. Aparte de cuando uno se junta con gente, generaciones más jóvenes que uno, también como que rejuvenece, ¿no? En cierta forma, como que le contagia esa juventud. Está clarísimo. Yo iba con ellos a la cafetería esta que había en la calle San Francisco, al lado del hotel de la cafetería esta de siempre, a tomar el café, pero que yo iba con ellos, o sea, vamos a tomar el café, ven con nosotros. Pues fue increíble. ¿Y alguna fiesta universitaria? No, eso no. Eso ya no. Eso ya no. Niñas, ya no, eso ya no. Pero al café con ellos sí que iba, sí. O sea que había un entendimiento fenomenal. Y luego también los profesores, también me atrevían mucho, Gerardo Turiel, Enrique Fonseca, que nos medio civil, o Maripaz de Andrés, con Internacional, que a los que, como los veía yo un poco como a mi nivel, me atrevía a ir a preguntarles dudas o a revisar un examen, o me atrevían y me atendieron siempre fenomenal. A mí es que también a nivel de los profesores me atendieron siempre con mis dudas o con mis cuestiones, me atendieron siempre muy bien. ¿Y tuvo buen expediente académico? ¿Aprobó la carrera? Sí, los 5 años exactos. Sí, la acabé en los 5 años. O sea que las noches cundieron. Las noches cundieron, sí, de verdad.
y además, bueno, con la particularidad de que había muchas materias, por ejemplo, filosofía del derecho, yo es que incapaz de entender, o sea, de entenderlo. Entonces memorizaba párrafos y los calcaba en cualquier pregunta que me hicieran. Por si acaso. Eso, por si acaso. A ver si encajaba. ¿Y encajaba? Encajaría porque me aprobaron y encajaba, sí. Y nada, bien, la carrera muy bien. 5 años de carrera y luego había que ponerse manos a la obra, porque para entonces su marido, ¿cómo estaba? Sí, bueno, pues siguió dándole, sí, seguía en el despacho, pero ya, bueno, en esos 5 años, pues había empeorado la cosa bastante. Sí. Él era las cuestiones estas que le daban los ictus, no le afectaban psíquicamente, porque tenía la mente súper clara, pero le tenía dificultad para verbalizar. Entonces, el problema era ese. Entonces, en un principio me ayudó mucho porque él controlaba perfectamente, me corregía las demandas, eso, pero luego no podía ir a los juicios. Entonces, por esa razón, tuve que ir a juicios muy pronto. Pero todavía me ayudó un tiempín, todavía me ayudó un tiempo, todavía estuvo él a mi lado bastante. Luego ya tuve que afrontarlo yo sola bastante pronto. Pero se le olvidó a su marido decirle algo casi fundamental y nos contó y nos provocó muchas, bueno, hasta carcajadas entre el público asistente en San Ivo. Luego explico lo de San Ivo, porque habrá gente que nos esté viendo y que no sepa por qué nos referimos tanto a San Ivo en la edición de este año. Que fue que no sabía ni dónde sentarse. No. Eso es curioso, eso es de verdad y además fue ciertísimo. Eso fue ciertísimo. Claro, es que nada más jurar, que yo dije, bueno, pues ahora siquiera unos meses o lo que fuera, pues no, nada más que estar en el despacho y seguir. Pues nada, a la semana siguiente había una apelación a la que él, porque le había dado esa semana un achuche de los suyos, pues dice, no, yo no puedo ir, de ninguna manera, yo no puedo ir, tienes que ir. Bueno, pues nada, lo llevé por escrito, lo llevaba bien preparado, por ahí no iba a tener problema. Pero de verdad, es cierto, la anécdota es ciertísima, que dije, bueno, Dios mío, estaba entrando, Dios mío, ¿dónde me tengo que sentar? Que soy apelante, pero resulta que no sabía y no había preguntado a nadie. Entonces, bueno, nada, me quedo atrás, pero claro, el compañero, que me acuerdo perfectamente quién era, adelante, pasa Balbina y Balbina se sentó donde Dios lo dio a entender. Ese fue tremendo. Pero bueno, nada, de eso salí sin problema. Pero bueno, anécdotas, bueno, o dificultades o tropiezos, pues muchos, porque había muchas veces que el empezar a tratar con compañeros, a saber negociar una cosa, en fin. Me acuerdo una anécdota de los primeros juicios que fui. Sí. Me acuerdo también una anécdota me acuerdo que era un desahucio de un local en el centro de Oviedo muy importante y que se barajaba mucho, era importante económicamente. Sí. Bueno, pues lo gané en primera instancia y cuando me acuerdo que Angelín Cosío era nuestro procurador en ese momento, nos trajo la sentencia a casa. Entonces nada de, bueno, pues a casa en la mano, ¿no? Y nos trajo la sentencia, la pongo, veo que gané, di un salto así en eso y me dio un tirón de lumbago que me quedé trabada, pero trabada para 8 días, No podía dar paso, me quedé. Y entonces me valió, la alegría me duró poco porque me la revocaron, en la audiencia me revocaron y perdí el desahucio. Pero bueno. Pero mejoró de la lumbalgia. Bueno, por supuesto. Mejoró tanto que sigue ahora a pie de fíjate, despacho. Con 80 años ¿Y con qué proyección de futuro? O sea, ¿hasta cuándo quiere...? Bueno, mira, si en el despacho no estuvieran mi hija y una compañera que es como de la familia, porque llevo muchísimos años con ella, 24 años lleva en el despacho, sí. y está mi otra hija que está haciendo la labor de secretaria. Sí. Quizás si no estuvieran ellas me hubiera ido hace mucho tiempo, claro. Pero primero, ellas no quieren oír de que me vaya. Es que lo que hago es que me marcho mucho de viaje, que cuando estoy hago el horario exactamente igual que siempre. Sí. A las 9 estoy sentada en el despacho
y a las 4:15 estoy sentada en el despacho, de 9 a 1:30 y de 4 hasta las 8. Yo cuando estoy hago el horario normal. Sí. Lo que sí hago es llevar los asuntos que me apetece. Yo hace tiempo que dejé de ir a los juzgados, me quedé haciendo herencias. Entonces hago las herencias, las que son amistosas. Cuando se convierten en que riñen entre ellos, se convierten en contenciosas, digo al despacho del fondo. Yo ya no sigo con ellas porque no, yo hago todo el trámite de liquidación de impuestos, de preparar la escritura, esa labor de las herencias, lo que se hace en una herencia que no es contenciosa. Bien. Entonces lo llevo haciendo eso como 4 o 5 años. Y me es muy cómodo porque esa gente, como no tienen una cita puntual en un juzgado, pues lo organizamos a tenor de las fechas que a mí me interesan y eso. Entonces no me condiciona nada para tener mi vida viajamos muchísimo. Entonces, acabamos de ir ahora hace poco a Miami, estuvimos en Córdoba viendo los patios de Córdoba, ahora fui con mis 2 hijas sin maridos, que es un viaje precioso, sin maridos, a París, estuvimos 4 días y hago eso, me permito todo lo que quiero, pero sigo en el despacho el resto del tiempo muy contenta. Hablábamos antes de su hija, de Beatriz, es la abogada, ¿no? Covadonga la abogada, Beatriz. Covadonga la abogada y Beatriz la secretaria. Sí. Con Covadonga, ¿cuántos años hubo de diferencia de una jura a otra? Ella juró en el año 80 y yo empecé en el año, yo me juré en el año 84 y Covadonga acabó, espera que te digo, Covadonga acabó, tengo que calcular, acabó con 22 años también, creo que acabó en el año 90, juró en el año 92. 92, sí, 92. ¿En el 92 usted? Sí, en 84. O sea, 8 años de diferencia. Sí, 8 años, sí. Pero bueno, ahí también tengo que decir que hubo unos años ahí que cuando José Ramón empeoró, estaba con nosotros una chica, Massimina, que había sido su secretaria durante muchos años, estando de secretaria con José Ramón, hizo la carrera de Derecho también, y se quedó en el despacho unos cuantos años. Luego ella se independizó y se fue. Pero esa persona, en ese momento, también a mí me sirvió de mucha, no estaba sola, me sirvió de mucha ayuda. Y luego la ayuda de José Ramón, que continuó unos cuantos años, pudiendo echarme bastante cable en las cosas. ¿Y su marido, José Ramón, llegó a coincidir con Covadonga? No, ahí te cuento la anécdota que nos contaba el otro día, que también es ciertísima. Cuando juró Covadonga, hicimos la jura, luego fuimos a comer y luego estuvimos de sobremesa, que me acuerdo que comimos en el Conrado, y luego estuvimos de sobremesa mucho tiempo y llegamos a casa ya por la tarde, y nos sentó en el sillón y dijo: Charo, porque a mí la familia me llaman Charo, no sé. Charo, hoy es el día más feliz de mi vida. Y dije, puñetero. Después de todo lo que pasaste conmigo, lo dejas todo en segundo plano y el día más feliz de tu vida es hoy. Porque él ver que su hija acabó Derecho y que yo me estaba yendo ya muy bien y que el pobre estaba feliz de que su despacho quedara en buenas manos. Sí, que siguiera. Y él ya no volvió al despacho. Sí, él siempre, hasta el último momento, estaba en el despacho, Le gustaba mucho, mi despacho es muy amplio y tiene aparte de las sillas tiene unos sillones a un lado, y él se sentaba en el despacho y siempre estaba en mis consultas. No solía comentar nada, a lo mejor al marchar el cliente pues me decía: enfócalo de esta manera, mira, esto te conviene, no sé qué, porque su mente estuvo muy bien hasta muy al final. Hasta el año, él falleció en el año 93. Falleció poco después de jurar Covadonga. Qué cosas. También me gustó mucho algo que dijo en esta ocasión de usted el diputado Pablo Díaz Carrera, que fue quien le glosó, ¿no? Antes del reconocimiento. Y que la conoce muy bien además porque hizo primero la pasantía en su despacho, después trabajó con usted y dijo, y fue un consejo que le dio a él cuando entró en su despacho, que es: trata a los compañeros con lealtad,
porque los clientes pasan pero los compañeros quedan. ¿Qué tan importante es esto? Qué verdad es eso, sí. Y además Sí, los sí, años es difícil, hombre. Puede haber alguna vez que un caso se pone tan enconado que terminas hablando fuerte a un compañero. Pero no fue el caso, ¿eh? Yo nunca tuve grandes, siempre quedaron. Ayer concretamente estuvo en mi despacho un compañero y que hacía muchísimos años que llevamos unos pleitos muy enconados y pues quedó como amigo, como amiguísimo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo creo que no tengo ninguna persona en la abogacía que haya tenido un mal encuentro con ellos. Y respecto a eso sí que puedo contarte una anécdota, voy a contarte una anécdota, que es que me recuerdo que en un pleito de arrendamientos rústicos que llevé cuando salió la ley de acceso a la propiedad por los arrendamientos históricos, sí. Bueno, pues entonces llevé bastantes. Nosotros somos de Las Regueras y tenemos mucho cliente de esa zona. Bueno, pues llevé un acceso a la propiedad de una señorina mayor y una gente muy modesta y una gente muy querida por nosotros, por José Ramón y entonces llevé el pleito aquí en primera instancia y lo perdí. Llevé la apelación y la perdí. Y José Ramón me dice, llévalo al Supremo, que por Dios, les vas a meter a esta gente en unos gastos que no van a venir a poder asumir y tal. Llévalo al Supremo. Bueno, total, que fui al Supremo. Y en contra enfrente tenía a un abogado muy prestigioso, profesor de la facultad, el mejor civilista que había en ese momento, creo, en Asturias, quizá a nivel nacional, un hombre importantísimo. Y entonces, bueno, lo llevaba evidentemente perdido. Yo, cuando era la primera vez que iba al Supremo, y entré nerviosísima, estaba nerviosísima. Y recuerdo que me dijo, me tocó así en el hombro, y dice, Balbi, no te preocupes, tú viniste a pasearte a Madrid, este juicio lo tienes perdido. Y resulta que se lo gané. Pero me dijo, así en el hombro, lo recuerdo perfectamente. Así, no te preocupes, te diste un paseo a Madrid, pero tú este juicio lo tienes perdido. Y entonces, bueno, pues lo gané. Y en ese mismo juicio, otra anécdota, resulta que iba muy nerviosa. Bueno, José Ramón también me hizo las indicaciones que debería de saludar al tribunal, decir que era la primera vez que iba al Supremo. El Supremo de por sí, el edificio en sí, ya impone. El tribunal impone más todavía. Y yo, que era una novata, pues fíjate, iba como un flan. Y entonces recuerdo que yo iba muy convencida de que esta señora tenía razón, era ese pleito que te estoy diciendo. Y entonces recuerdo que tenía un boli bip en la mano. Y entonces hice, porque y saltó el boli bip al medio de adelante del tribunal, al medio, mira. Eso, bueno, yo quería morir porque al darle así, porque se ve que estaba yo muy impetuosa defendiendo mi postura y el boli hizo al medio de la sala, ¿no? El tribunal se rió y la secretaria la recogió y me lo trajo enseguida, pero yo no sabía dónde meter la cabeza. Pero bueno, salí del tema y lo gané, como te digo, y con gran rabieta del señor pero en fin. Bueno, que se podía pasear por el Retiro, que estaría buenísimo. Exactamente. No le llegó a decir nada después. No le digo, no. Sé que luego su cliente no quedó conforme con él porque para lo siguiente, que fue la ejecución y el arreglo que había que hacer, pues sus clientes nombraron otro abogado. O sea que contentos con él no quedaron porque le retiraron el procedimiento para el final ya del todo. Y la señorina de la Reguera. Y la señorina está como loca, siempre dice, te debo la vida, la vida no me la debe, pero bueno, la casa donde había vivido toda su vida y que si no se iba a la calle, porque era cuando finalizaban, salvo que accedieras a la propiedad. Tengo la sensación, Balbina, de que no solamente dejó en la universidad compañeros y amigos, también entre personas de la profesión que fue conociendo a lo largo de todos estos años de experiencia, sino también incluso con clientes. Sí, de verdad, eso sí es cierto, y de eso sí que estoy orgullosa, porque raro es, supongo que habrá alguno que habrá cambiado de abogado, pero raro son familias
que vienen, que vinieron los padres, ahora están viniendo los hijos y que nunca nos abandonan. O sea, son gente que confían en nosotros plenamente y que a veces digo, qué confundidos están, porque por lo mejor en la materia que traen yo no soy buena y digo, no, tiene que atendernos usted, no nos mande a Cris ni a usted, tiene que atendernos usted. Y que digo, qué confundidos están, porque hay temas que domina mucho mejor Cristina o que domina mucho mejor Covadonga y tal. Pero sí que la gente, pues porque a lo mejor suplí la falta de conocimientos o de eso la suplí con amabilidad, o no sé, o con afectividad hacia la gente. Y entonces, sí, no nos abandonan, o sea, no. Es curioso. Y además es curioso una cosa, yo soy de un pueblo entre Las Regueras y Llanera, y mi José Ramón, mi marido, es de Las Regueras, sí, muy cerca uno del otro. Por eso nos ennoviamos, estábamos tan cerca que era muy cómodo el noviazgo, ¿no? Bueno, entonces, que es raro, o no sé, dicen que nadie es profeta en su tierra. En nuestro caso es todo lo contrario. Yo creo que de Las Regueras, el 50% de las familias de la zona nuestra pasaron por mi despacho, y de la zona de Las Regueras y de la zona mía también. Entonces eso también me enorgullece mucho, porque piensas ya a veces que, bueno, pues ¿qué vas a ver esta que estudió tarde, que no sé qué vas a ver? Pues sin embargo confían en mí y viene mucha gente de esa zona. O sea, Balbina, profeta en su tierra y colegiada de honor en esta pasada edición de San Ivo, que era lo que estábamos comentando, tanto aludíamos a San Ivo, y era por eso, porque sus compañeros decidieron reconocerla así, como colegiada de honor. ¿Qué supuso? Bueno, lo primero que tengo que decirle es que se metió al público en el bolsillo rápidamente, y eso que dijo que estaba nerviosísima, mucho. Pero dominó la escena de una manera magistral, como auténtica profesional de la escena. Pero en segundo lugar, aparte de ese día de celebración, a fin de cuentas de homenaje, ahora que pasaron unas cuantas semaninas, ¿qué supone para usted que los compañeros le reconozcan y el colegio le reconozca? Mucho. Yo ya estoy rayando el ridículo, porque sí, rayando el ridículo, porque en cualquier momento que puedo meto la cuña y dice, porque si queréis os enseño, y saco mi teléfono y sí, estoy rayando el ridículo ya, presumiendo de ese reconocimiento que me hicisteis, que seguro que es inmerecido, porque ni como abogado fui una lumbrera, ni como nada, pero es también bueno, el esfuerzo personal, probable, el reponerse, el que la vida da un golpe a uno y de repente dice, no, pues yo aquí no me quedo, no me rindo, y tengo que sacar adelante dos hijas, y ¿de qué manera? Pues mira, con el apoyo además de mi marido, voy a estudiar, voy a hincar los codos, y al final consiguió éxito personal y profesional. Sí, hay que reconocer que estoy, eso, pues que de momento, yo les digo mucho a mis hijas, por favor, avisarme, si veis fallos, si veis que digo alguna tontería, pues avisarme, tampoco hay que retirarse a tiempo, pero bueno, de momento hasta estoy todavía ahí contenta y haciendo mi labor ahí con calma, pero bueno, pues hasta que, a ver. ¿El próximo viaje? ¿A dónde vas a ir? Bueno, no, ese programado a Roma, ya tenemos, ya hay el proyecto de un viaje a Roma, que hay vuelos directos desde Asturias y estamos ya, nos van a dar acciones en estas compañías, nos van a dar en Iberia o en alguna de esas cosas, nos van a dar acciones porque no paramos, la verdad. Bueno, pues que disfrute de ese viaje, de ese, del otro, del siguiente, que siga disfrutando también de su trabajo, porque me consta que disfruta de su trabajo. Para nosotros ha sido un auténtico lujo, un placer tenerla aquí con nosotros en Semblanzas Biográficas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.